Buen día. Nuestro grupo está conformado por David Joel Espinosa Salazar, Wendy Melisa Meneses Vargas y mi persona, Kevin Aldair González. En este curso nos correspondió explicar el tema del contrato de mandato, tanto en materia civil como en materia mercantil. Primero vamos a hablar del contrato de mandato conforme a nuestra legislación civil. Nuestro Código Civil plasma en sus artículos 2142 al 2199 todo lo relacionado con el contrato de mandato, el cual nos lo define como un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien es la que se encarga de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Las partes dentro de este contrato son el mandante o comitente, quien es la persona que concede el derecho, y el mandatario o apoderado, quien es la persona que acepta el encargo. Nuestro código nos plasma en su artículo 2152 que puede existir la pluralidad tanto de mandantes como de mandatarios, es decir, que pueden existir dos o más. Las principales características del contrato de mandato, conforme a nuestra legislación civil, es que este es un contrato principal, así como también es bilateral y puede ser gratuito u oneroso. Este es un contrato consensual por regla general. Sin embargo, existen algunos casos donde se requiere de que sea por escrito y que cumpla con la solemnidad de que sea mediante escritura pública. El mandato también puede ser general o especial y su aceptación y perfeccionamiento podrá ser de manera expresa o tácita. El Código de Comercio también regula el contrato de mandato comercial, el cual plasma en sus artículos 1262 al 1286. Este nos define el mandato comercial como un contrato mediante el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. Las partes dentro de este contrato comercial son las mismas que encontramos en la legislación civil. Está compuesta por un mandante, quien es la persona que concede el encargo, y el mandatario, quien es la persona que recibe dicha responsabilidad. Las principales características del mandato comercial es que este es un contrato principal, es decir, que no necesita de otro para subsistir. Es un contrato bilateral, ya que está compuesto por dos partes. También podemos decir que es un contrato nominado, lo que quiere decir que se encuentra expresamente regulado por la legislación comercial. Hablamos de que es un contrato también oneroso, ya que siempre busca un beneficio o un lucro. También hablamos de que puede ser un contrato de trato sucesivo, es decir, que puede ser ejecutado por partes. Hola profesor y compañeros, espero se encuentren muy bien. Dando continuidad al tema del contrato de mandato mercantil, hablaremos de la comisión. La comisión se encuentra regulada del artículo 1287 al 1311 del Código de Comercio. Generalidades. Definición. La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda una persona que se dedica profesionalmente a ello a la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. Es importante establecer las partes. Encontramos entonces al comitente, quien es ese empresario o comerciante que encarga al comisionista. ¿Quién es el comisionista? El comisionista es ese empresario o comerciante que se obliga a prestar su actividad consistente en realizar actos o negocios en nombre propio, pero por cuenta del comitente. Características del contrato de comisión. Como primera característica tenemos que es un contrato típico, es decir, se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio colombiano.
Es un contrato verbal o escrito, es decir, no necesita de ninguna solemnidad para su perfeccionamiento. Se realizan escritos ya que su valor radica como medio probatorio. También es un contrato principal, es decir, no necesita de ningún otro para existir. Es un contrato oneroso, pues el comisionista, quien realiza el encargo, espera a cambio una retribución económica o una remuneración, la cual consiste en un porcentaje del valor del negocio en el que él intervenga. Es un contrato bilateral, pues necesita del comitente y del comisionista. El comisionista es quien acepta el encargo y lo puede hacer de manera tácita o de manera expresa. Expresa es que diga sí, lo acepto, o tácita es que el comitente le encargue y el comisionista realice ese encargo. En función de la vinculación frente a terceros, se distingue entre comisión en nombre propio o comisión en nombre del comitente. Nuestro Código de Comercio establece que el comisionista contrata en nombre propio y no tendrá la necesidad de declarar quién es el comitente que está detrás y quedará obligado de modo directo como si el negocio fuese suyo con las personas con quien contrataré, las cuales no tendrán acción contra el comitente ni éste contra ellas. Aceptación. Se presumirá aceptada una comisión cuando se confiera a personas que ostentan públicamente el carácter de comisionistas, por el solo hecho de que no la rehúsen o rechacen dentro de los 3 días siguientes a aquel en que recibieron la propuesta respectiva. Cuando sin causa legal el comisionista dejare de avisar que rechaza la comisión, será responsable el comitente de los daños que sobrevengan. Ahora bien, el comisionista no estará dispensado de practicar las diligencias que sean necesarias para la conservación de los efectos que el comitente le haya remitido hasta que éste provea un nuevo encargo, sin que por practicar tales diligencias se entienda tácitamente aceptada la comisión. Ahora, ¿cómo se puede terminar el contrato de comisión? Por la muerte o inhabilidad del comisionista. También existe una prohibición. El comisionista no podrá delegar su cometido o ese encargo sin autorización expresa del comitente, ya sea en el contrato escrito o que se haya estipulado de forma verbal. Obligaciones del comisionista. Será de cuenta del comisionista la pérdida de las cosas que tenga en su poder en razón de la comisión. El comisionista responderá de los bienes que reciba de acuerdo con los datos contenidos en el documento de remesa. Si quiere hacer constar sus diferencias, lo hará con la certificación de un contador público o en su defecto de 2 comerciantes. El comisionista no responderá por los daños de las mercaderías que tiene en su poder cuando éstas suceden por caso fortuito o por un vicio inherente a la naturaleza de las mismas. Es obligación del comisionista asegurar las mercaderías que remita por cuenta ajena, teniendo en cuenta un orden y una provisión para hacerlo. Es obligación del comisionista identificar las mercaderías y no alterar sus marcas. El comisionista puede tener varios comitentes, entonces no puede alterar esas mercaderías ni tener bajo una misma marca efectos de la misma especie pertenecientes a distintos dueños sin distinguirlos por una contramarca que designe la propiedad respectiva de cada comitente. Además, cuando el comisionista esté autorizado tácita o expresamente para vender a plazo, solo lo podrá hacer a personas que sean notoriamente solventes. Las cuentas que rinda el comisionista deberá concordar con los asientos de sus libros. El comisionista que no verifique oportunamente la cobranza de los créditos o no use los medios legalmente establecidos para conseguir ese pago, será responsable de los perjuicios que cause su omisión o tardanza.
Asimismo, el comisionista moroso en rendir sus cuentas no podrá cobrar interés desde el día en que haya incurrido en mora. Tiene el comisionista el derecho de retención, como lo establece el artículo 1302 de nuestro Código de Comercio, frente a los acreedores del comitente, y establece una serie de requisitos. Asimismo, el comisionista deberá llevar cuentas separadas cuando negocie por encargo de distintos comitentes y deberá indicar en las facturas, en comprobantes escritos, las mercaderías o efectos pertenecientes a cada comitente para hacer la imputación de los pagos en armonía con tales indicaciones. Y por último, cuando la comisión sea de títulos de venta, de compra y venta de títulos valores, el comisionista responderá de la autenticidad del último endoso de los mismos, salvo en cuanto los interesados negocien directamente entre sí. Por último, las obligaciones del comitente. Primero, obviamente, pagar la comisión, proveer al comisionista de los fondos necesarios para el desempeño de la comisión y por último, indemnizar al comisionista de los daños o perjuicios que le cause el cumplimiento de la comisión sin culpa ni imprudencia de éste. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Joel, que dará. Vamos a hablar de la comisión de transporte, ¿sí? Esta es una de las formas del mandato mercantil. Lo podemos encontrar en los artículos 1312 a 1316. ¿Listo? La definición de este contrato, pues nos la da el artículo 1312. Nos dice que es un contrato por el cual una persona se obliga a su nombre y a cuenta ajena a contratar y a hacer ejecutar el transporte de una cosa, una persona, ¿sí? Y también sus operaciones conexas a ello. ¿Listo? Las partes del contrato serían el comitente y el comisionista de transporte, ¿sí? Y vamos a hablar de los derechos y obligaciones del comisionista de transporte, ¿sí? El artículo 1313 nos habla de ello y nos dice que los derechos y obligaciones del comisionista de transporte van a ser los mismos derechos y obligaciones que los del transportador, ¿sí? Estos como cuáles, el modo de transporte, el recibir, conducir y entregar la cosa en buen estado o en el estado en que se la recibió, y en caso de personas, pues que se las conduzca sanas y salvas a su destino. ¿Listo? Estas estipulaciones las podemos encontrar en los artículos 981 y 982 de nuestro Código de Comercio sobre el transportador. ¿Correcto? Vamos a continuar y vamos a hablar de las acciones que son ejercidas contra el transportador, ¿sí? El artículo nos dice que tanto el pasajero, el remitente y el destinatario podrán ejercer directamente acciones contra el transportador por perjuicios causados, ¿sí? Asimismo, el transportador también podrá ejercer acciones contra el pasajero por incumplimiento del contrato. Y lo mismo, dice el artículo, que se va a aplicar tanto para el remitente como para el destinatario, ¿sí? En cuanto a al incumplimiento del contrato que se aceptó frente al comisionista, ¿sí? Ahora, este contrato, es importante tener en cuenta esto, que este contrato acepta la aceptación expresa y la aceptación tácita del contrato, ¿sí? Que se dé la aceptación expresa por parte del comitente o que se dé la aceptación tácita, ¿sí? Por parte del destinatario, el remitente o el pasajero, ¿sí? Cualquiera de las partes. El artículo 1315 nos habla de la delegación de la comisión, ¿sí? Entonces nos dice que la comisión puede ser delegada. Entonces entra un tercero, ¿sí? Que vendría a ser el comisionista intermediario, ¿sí? Y este va a tener las mismas obligaciones que el comisionista principal, ¿sí? Y hay una excepción, ¿sí? Entonces dice que él va a tener las mismas obligaciones que el principal, a excepción pues de que el principal, el comisionista de transporte principal, le dé instrucciones precisas para que las siga al pie de la letra, ¿sí? Entonces en ese caso pues no va a tener las mismas obligaciones
que el comisionista principal. En el artículo 1316, para terminar, vamos a hablar de la prohibición que se impone al comisionista de transporte, es de que el comisionista de transporte no podrá ser a la vez transportador, ¿sí? No podrá ser a la vez comisionista y transportador. ¿Por qué? Pues así lo establece pues nuestro... Bueno, vamos a continuar con el tema de la agencia comercial, ¿sí? Esta la podemos encontrar dentro de los artículos 1317 al 1331 de nuestro Código de Comercio. El artículo 1317 nos define este contrato como el contrato por el cual un comerciante, ¿sí?, asume de forma autónoma, estable, ¿sí?, e independiente el encargo de desarrollar un negocio, de explotarlo, de promocionarlo, ¿sí?, a nombre de otro comerciante o empresario nacional o extranjero. ¿Cuáles son las partes del contrato? Pues las partes del contrato son el empresario nacional o extranjero y el agente, que es el comerciante que asume este contrato, que asume estas responsabilidades, ¿sí? En el artículo 1318 y 1319 nos habla de la exclusividad, ¿sí?, tanto a favor como del comerciante, del agente, y a favor del comerciante o empresario nacional que contrata, ¿sí? Esta exclusividad, pues, en favor del agente, es que el empresario no podrá servirse o contratar a otro agente o a más agentes en el mismo territorio y para el mismo ramo de actividades, ¿sí? Y la exclusividad a favor del empresario, ¿sí?, es por el cual el agente no podrá, o sea, se le tiene prohibido al agente promocionar, promover o explotar más negocios, ¿sí?, otros negocios de otros empresarios en el mismo territorio y del mismo ramo de actividades, ¿sí?, porque se consideraría competencia. Entonces, están este derecho de exclusividad y beneficia a ambas partes. En el artículo 1320 podemos encontrar cuál es el contenido básico o esencial de este contrato, ¿sí? Entonces, dentro del contrato tienen que establecerse los poderes o facultades del agente, ¿sí? Tiene que establecerse el ramo de actividades del cual va a desarrollar, el tiempo del contrato, ¿sí?, y el territorio donde se va a desarrollar el negocio. Algo muy importante, y es una solemnidad que tiene este contrato, es que tiene que estar inscrito en el registro mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que estar inscrito en Cámara de Comercio. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de la remuneración del agente, ¿sí? El artículo 1322 nos dice que el agente tendrá derecho a su remuneración incluso si el negocio no se lleva a cabo, si el negocio no se lleva a efectos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se lleva a efectos? Por causas imputables al empresario. También puede ser porque el empresario lo ejecute directamente después de que termine el contrato con el agente, o que el empresario hable directamente con la otra parte y pues coincidan en no concluir el negocio. Continuando con el tema, el artículo 1324 nos habla ahora sí de la terminación de este contrato, de la terminación del contrato de agencia comercial. En ella pues vamos a decir que la terminación de este contrato va a ser igual, van a tener los mismos efectos y van a ser por las mismas consecuencias de la terminación del mandato, que ya lo miramos anteriormente, ¿sí? Sin embargo, hay como una añadidura que beneficia a nuestro agente, y es que después de la terminación, a su vez, el agente tendrá derecho a una 12ª parte, ¿sí?, del promedio de la comisión, regalía o utilidad de los últimos 3 años. Ahora, en el caso de que el contrato haya sido por menos años, pues va a ser lo mismo, va a ser el promedio, pero de todo lo recibido, de lo que es comisión, regalía o utilidad, de todo lo recibido pues en el tiempo en que duró el contrato. ¿Listo? Algo importante
es la terminación unilateral del contrato, ¿sí? Cuando es por parte del empresario y cuando no es por justas causas, directamente le da el derecho de indemnización a la gente, ¿sí? Le da un derecho de indemnización que va a ser establecida por peritos. Ahora, estos peritos van a tener en cuenta qué objetos, ¿sí? ¿Qué cosas va a tener en cuenta el perito? La extensión, la importancia y el volumen de los negocios que haya desarrollado hasta el punto de que se terminó unilateralmente el contrato, ¿sí? Ahora, cuando la terminación unilateral es por parte de la gente y es por justas causas, pues no va a dar a cabo pues la indemnización. ¿Cuáles son estas justas causas? Bueno, el artículo 1325 nos habla de las justas causas y básicamente, resumiendo, son las mismas justas causas tanto como para la gente, así también para el empresario. ¿Y cuáles son? El incumplimiento grave del contrato o la ley, ¿sí? Para ambas partes, cualquiera de ambas partes, ¿sí? La acción u omisión que afecte gravemente el fin o patrimonio de cualquiera de las dos partes, la insolvencia tanto de la gente o del empresario, y pues la liquidación, la terminación de actividades, que sería como lo normal, ¿sí? Entonces, estas son las justas causas, tanto para la gente, asimismo para el empresario. El artículo 1326 ahora nos habla de un derecho que tiene la gente, que es el derecho de retención, ¿sí? En el caso de que el comerciante, empresario nacional o extranjero, pues no le liquide pues su derecho a remuneración o su indemnización, pues este va a tener este derecho de retener los bienes o valores que estén en su poder, hasta que pues se le liquiden dichas obligaciones que tiene el empresario, ¿sí? Para terminar el tema, vamos a hablar del artículo 1329 y del término de prescripción de las acciones. Pues en resumen, pues el término prescribe en 5 años de todas las acciones que emanen de la agencia comercial. Bueno, para finalizar la temática de nuestras exposiciones, vamos a hablar de la preposición, ¿sí? Esta la podemos encontrar entre los artículos 1332 a 1339 de nuestro Código de Comercio. Ahora, ¿cuál es el contrato de la preposición? Bueno, nos dice que es como una forma de mandato, ¿sí? Que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de parte o ramo del mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de este contrato? Las partes pues vendrían a ser el factor y el preponente. El factor a su vez como mandatario y el preponente como mandante, ¿sí? El artículo 1333 nos habla de una solemnidad, y es que este contrato tiene que estar inscrito en el registro mercantil, ¿sí? Tanto su inscripción como su revocatoria, ¿sí? Para que sea oponible a terceros, ¿listo? Bueno, vamos a hablar de los factores. Ahora vamos a hablar de los factores. ¿Quién es el factor? ¿Quiénes pueden ser factores? ¿Cuáles son sus facultades? Bueno, de esto nos habla desde el artículo 1334 hasta el artículo 1337, ¿sí? Entonces nos dicen que los factores podrán ser menores que hayan cumplido los 18 años o pueden ser sujetos quebrados que no hayan sido sancionados penalmente, ¿listo? ¿Cuáles son las facultades de estos factores? Bueno, pues las facultades de estos factores están relacionadas pues a la administración, ¿no? Entonces sería celebrar todos los actos que estén relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento comercial que están administrando, ¿sí? Incluyendo las enajenaciones y gravámenes de ellos mismos, ¿sí? Ahora, estas facultades, ¿sí? También podrán ser limitadas por el preponente, ¿sí? Siempre y cuando estas limitaciones sean inscritas en el registro mercantil. Ahora, los factores siempre van a obrar a nombre de sus preponentes,
¿sí? E incluso los documentos que suscriban deberán expresar, ¿sí?, que lo hacen por medio de poder conferido, ¿sí?, de sus preponentes. ¿Esto a qué consecuencia nos lleva? A que todos los actos que realicen los factores van a influir en las obligaciones del preponente. Siempre van a obligar directamente al preponente. Ahora, cuando un factor realiza un acto a su nombre, también podrá obligar a su preponente, pero siempre y cuando sea notoria la calidad de factor, ¿sí? Sea notoria la calidad de factor y que el acto esté dentro, pues, del giro ordinario de los negocios del establecimiento que están administrando, ¿sí? O cuando el resultado de estos actos que hacen a nombre propio sea de provecho al preponente, ¿sí? En estos dos casos, pues, el factor obligará al preponente aunque obre a su propio nombre. ¿Listo? En el artículo 1338 nos va a hablar de que el factor tendrá que cumplir unas leyes fiscales y unos reglamentos administrativos, ¿sí? ¿Atendientes a qué? Atendientes a sus actividades y al establecimiento de comercio que están administrando, ¿sí? So pena a que, pues, hagan la debida indemnización al preponente por perjuicios causados por el incumplimiento de estas leyes, ¿sí? En el caso de que se incumplan estas leyes y estas leyes afecten al establecimiento de comercio o afecten al preponente. ¿Listo? Bueno, para terminar este tema, vamos a hablar de las prohibiciones que tienen los factores. ¿Listo? En el artículo 1339 nos dice que no podrán sin autorización alguna negociar por su cuenta, ¿sí?, o tomar intereses a su nombre de negocios que sean del mismo género de las que desarrolla haciendo sus funciones de factor, ¿sí? No podrá realizar estas funciones, no podrá ejercer ningún acto que sea, pues, por fuera del establecimiento de comercio, ¿sí?, sin autorización. ¿Listo? Ahora, si el factor incurre en estas prohibiciones, el preponente tendrá derecho a las ganancias, ¿sí?, tendrá derecho a las utilidades o al provecho que el factor haya sacado de esos actos, ¿sí?, de los actos que haya desarrollado, pues, sin autorización. Bueno, muchachos, eso es todo. Eso es los temas del mandato mercantil. Muchas gracias.